Me llamo Laura. En la actualidad vivo con mucho temor, un miedo penetrante que es difícil de olvidar. Mi historia comienza a finales del año 2010. Por aquel entonces, con mi familia nos mudamos desde Poza Rica a Veracruz, México. Mi padre consiguió un trabajo de soldador en una armadora. Imaginen por un momento lo que este cambio representaba en nuestra vida. Ya de por sí era un reinicio a la misma y una búsqueda llena de ilusiones de obtener una elevada calidad socioeconómica. Por aquella época, aún me encontraba cursando la secundaria, y sin importar el hecho de ser pobres y humildes vivíamos felices. Al ver cómo la necesidad apremiaba, mi madre decidió colocar un negocio en nuestra casa de dulces caseros con el fin de obtener un ingreso extra y ayudar de esta forma a nuestra precaria economía familiar. Con el paso de los meses y con un esfuerzo sobrehumano la venta de dulces prosperó. Teníamos una clientela fija que se iba expandiendo de poco en poco. Para sumar un plus a esto, mi papá se sentía muy a gusto en su trabajo. Con el mejoramiento de nuestra situación comenzamos a idealizar proyectos de vida. Sin embargo, nunca imaginé que la ambición traería una desgracia de gran tamaño sobre nosotros. No sé en qué momento mi mamá comenzó a cambiar de ideas gracias al éxito del negocio. Se volvió una mujer muy egoísta y prepotente con los demás, celosa de mi papá y poco paciente conmigo. Comenzaba a anhelar estándares de vida muy altos, cosas que jamás podríamos conseguir a pesar de muchos esfuerzos. Ulteriormente el puesto de dulces caseros fue cerrado e inmediatamente se comenzó a buscar la manera de hacerse de dinero más rápidamente. En esa época conoció a una señora extraña, Doña Refugio, una anciana con rasgos siniestros, quien era cliente de mi madre y a la cual además se decía que era una bruja. De alguna forma convenció a mi mamá para que ella también pusiera un local de adivinación y lectura de cartas. Ese fue el principio del fin. Mi papá, como la amaba, no tuvo objeción y cuando le preguntaba por qué permitía eso, solo me respondía: lo que hace feliz a tu mamá, me hace feliz a mí. A causa de esto mi hogar cambió de un día para otro. Mi progenitora traía consigo un sinfín de cosas esotéricas, velas de distintos colores, hierbas, líquidos extraños y lo más inquietante, figuras de yeso de la Santa Muerte y efigies de demonios que según ella nos abrirían las puertas de la fortuna. Aún con toda la extrañeza de la situación, el afecto que le teníamos hizo que en una primera instancia la apoyáramos en su travesía. Así comenzaron a transcurrir los días en nuestro hogar. Recuerdo patente que en una tarde en la que me encontraba redactando una tarea del colegio, mi mamá entró presurosa a la casa y con una sonrisa de oreja a oreja me habló muy emocionada de un libro que traía consigo, el cual presionaba fuertemente en su pecho por medio de sus brazos. Un libro extraño forrado de piel con hojas amarillentas. Mi madre comentó que aquel libro sería la puerta para el éxito. Al preguntarle cómo lo obtuvo, con un gesto de pura emoción me relató: «Ay, hija, no sabes, estuve caminando por una feria de libros y de pronto sentí un llamado que me decía que me arrimara a un local en específico. Al revisar rápidamente con su mirada encontró este libro debajo de otro. Al preguntarle al vendedor cuánto costaba, este lo tasó en 200 pesos. ¿Cuál cantidad de dinero no traía consigo? Un poco sorprendida pregunté: ¿pediste prestado plata, mamá?». Lo que me respondió me sacó de mis casillas. Mi madre, no resignada a perder esta oportunidad, se alejó del local y en un momento de descuido del vendedor se acercó y levantó el libro yéndose rápidamente del lugar. Para justificar su accionar argumentó que una voz interna le dijo en su mente: «Llévatelo». Apenas terminé de oírla no quise creer lo que había hecho. Se robó un mísero libro corriente y viejo. Histérica le reclamé su acción. La discusión llegó a tal grado que mi madre me abofeteó tan duro que me tiró sobre la mesa. Ya no quise decir nada y a partir de ese momento se abrió un abismo enorme entre ella y yo, un vacío que fue generando un odio extremo por su parte. Con los meses se ganó una gran reputación como una experta cartomántica. Las personas que iban a consultarle se incrementaron. Muchos iban para preguntar cosas relativas a ciertas decisiones en su vida. La casa comenzó a cambiar. El ambiente era sofocante y ahogado, apestaba a carbón quemado y azufre todo el tiempo. Y lo peor era que padecía insomnio. Comencé a sentir como unos ojos invisibles me observaban todo el tiempo y aunque no tenía visiones nítidas,
De tanto en tanto veía sombras que iban y venían por el rabillo del ojo en los rincones de la casa. La situación en mi hogar se había tornado dura. Mi mamá había dejado de atendernos por estar encerrada en su consultorio. La casa era un mundo de basura y de cosas esotéricas. Mi papá y yo teníamos que arreglárnoslas con la comida y la ropa limpia, mientras que mi mamá nunca estaba al pendiente de nosotros. Las cosas comenzaron a mejorar para mi mamá. Le estaba yendo muy bien con su negocio, ya que comenzó a construir unos cuartos en el patio de la casa. Ese sería su nuevo consultorio. La gente se amontonaba en el lugar para poder obtener una consulta y había días en que comenzaba muy temprano y atendía al último visitante ya de madrugada. Pocas veces la veía y cuando lo hacía, era otra persona, demacrada, de aspecto sucio y desaliñado. Me daba tristeza verla así y cada vez que intentaba acercarme era para recibir insultos de una boca que apestaba a suciedad. Posteriormente comenzó el arribo de gente con mucho poder adquisitivo en busca de un consejo de la sabia. De alguna forma se volvió acertada en sus predicciones, no sabía cómo, pero yo le atribuía su don a aquel libro extraño que tenía. Económicamente le iba muy bien, su consultorio era un templo a la opulencia y el lujo, pisos de mármol, pantallas y plantas en un vestíbulo donde esperaban las personas. Climatizado y un ambiente muy reconfortante eran el sinónimo de sus atenciones con los clientes. Sin embargo, mi papá y yo vivíamos en la pobreza. Yo batallaba para seguir con la escuela y cada vez que le pedía dinero a mi mamá eran insultos y reproches. Mi padre no se atrevía a cuestionarla ni a pedirle nada. La situación se tornaba desesperada, porque mientras su vida estaba rodeada de lujos, nosotros vivíamos en una casa que extrañamente se deterioraba rápidamente al paso del tiempo, a pesar de tenerla medio limpia y pintada. Lo peor sucedió un día que regresaba de la escuela, salí temprano y decidí ir a lavar mi ropa. Al llegar a la casa encontré a mi mamá teniendo sexo con varios jovencitos de mi edad en mi cama. Sentí un coraje y un odio que quise tomarla de los cabellos y golpearla hasta cansarme, pero en cuando quise reclamarle vi con estupor que mi mamá no era la misma, había rejuvenecido, sus facciones ahora se veían sin arrugas y su cabello era largo y sedoso. Antes de que pudiera decir algo me sonrió y solo me dijo, ven, participa con nosotros. Salí de esa casa y me fui a un parque cercano a llorar, llena de asco y vergüenza. Pedí a Dios por su ayuda. Ya entrada la noche regresé y me extrañó no ver luz en la casa. Al entrar estaba todo a obscuras y fui a la recámara de mis papás. Estando allí sentí un terrible sentimiento al ver a mi padre acostado completamente agotado del trabajo y enfermo. Su rostro además se veía triste y demacrado. Traté de consolarlo de alguna forma y cuando se quedó dormido, agarré valor y me fui al consultorio de mi mamá para reclamarle. Eso fue lo peor que pude haber hecho. Al entrar en aquella ostentosa habitación mi mamá estaba en un gran escritorio tirando cartas de tarot, estaba solo cubierta con una bata de seda y tomaba una copa de vino. Se me quedó viendo con una mirada algo extraña y me dijo con enfado. ¿Qué quieres?, preguntó a secas. Ya basta, mamá, ¿hasta cuándo vas a tratarnos así?, le reclamé con un tono enojado. Cállate, estúpida, que no ves que estoy trabajando, solo me respondió con dureza. Inmediatamente se levantó y me comenzó a golpear tan duro que por un momento quise defenderme, pero el amor que una vez sentí por ella y el respeto que aún le tenía me impidió levantarle la mano. Me arrastró por el piso y de un golpe me arrojó al patio. Yo con el sentimiento y con la rabia que me causaba la impotencia de no poder hacer nada, lloré desconsoladamente. Entonces decidí irme de ahí con mi papá a otro lado y dejarla para siempre. A la mañana siguiente regresé de la escuela y me dispuse a hacer maletas y guardar mi ropa en cajas para irme de la casa. Mi padre aún seguía postrado en cama, víctima de una gran depresión. Intuía que sabía de las porquerías que mi mamá hacía, pero la sumisión en la que estaba le impedía hacer cualquier cosa. Por un momento pensé que mi mamá lo había embrujado. Pensaba llevármelo y de algún modo guardé su ropa y sus cosas también. Sin embargo, algo me pareció fuera de lugar, no había ruidos, no había bullicio y no estaba mi mamá en su consultorio o al menos eso parecía.
No sé por qué mi curiosidad o una voz en mi cabeza me hicieron dirigirme a aquel lugar. Con pasos sigilosos entré en aquel lugar. Se me hacía extraño que no hubiera nadie y que estuviera abierto. Suponía que mi mamá nunca esperaría que yo fuera a entrar. Como siempre, el lugar era inquietante, con tantas cosas esotéricas y simbología, mezclado con mucho lujo. Entonces noté algo raro al fondo del cuarto. Era una puerta que estaba detrás de un altar a un demonio extraño. La puerta tenía un enorme candado que estaba entreabierto y supuse que mi mamá estaba dentro. Algo me hizo llamarla sin obtener respuesta y me aventuré a ver qué había en aquella pieza. Al abrir noté que era una especie de capillita con bancas de iglesia y en el fondo una mesa de mármol sobre la cual descansaba el extraño libro que mi mamá había robado de principio. Detrás de la mesa había otro altar con el mismo demonio, pero la escena era diferente. Estaba sentado en un trono con un torso humano y sus brazos sostenían lo que parecía ser el mundo en la mano derecha y una corona en la izquierda. De la mitad animal salía una especie de falo y sobre los pies de la bestia había personas, niños y mujeres como en pose de adoración, hincados y extendiendo los brazos hacia aquella escultura grotesca. La misma reposaba en un pedestal de fina madera y sobre él una cortina enorme de terciopelo negro. Detrás había otra puerta, pero esta estaba finamente labrada y forjada. Había inscripciones en ella en lenguajes que no comprendía. Al abrirla no creía lo que mis ojos veían. Era dinero, muchísimo dinero apilado en una tarima, y alrededor de ella había tambos de algún líquido. En otro extremo había muchos envoltorios empalados, quizá drogas, y en otra pared había armas de diversos tamaños. Aquello me dejó totalmente helada y con el temor de que mi mamá o algo peor volviese y me encontrara husmeando. Caminé dentro de aquel cuarto. El ambiente era opresivo, una sensación de claustrofobia extrema. En cierta parte del lugar, había varios frascos con fotografías de personas con sapos muertos. Una sensación de miedo me recorrió de pies a cabeza, cuando veo que unas de esas fotos correspondían a mi padre y a mí. A mi entender, mi propia progenitora hizo trabajos de brujería contra nosotros, de ahí la sumisión absoluta hacia mi mamá. En un completo estado de shock quedé absorta viendo esas horribles cosas. Habrán transcurrido unos cuantos segundos que siento una fuerte presencia mirándome. Mi cabeza comenzó a dar vueltas y comencé a alucinar que esas figuras de demonios me veían y se reían de mí. Entre mis delirios pude notar que las sombras se materializaban en algo horroroso. El terror se apoderó de mí al ver una enorme figura negra al fondo de aquel cuarto que parecía observarme. Lentamente caminé a la salida y esa cosa parecía mover su cabeza para verme. No sé si fueron mis nervios, pero escuché claramente un balido de cabra mezclado con una voz humana que lanzaba un grito. ¡Horrible! Me invadió el terror y corrí con el corazón a mil. Sentí que en cualquier momento iba a explotar de mi pecho. Espantada corrí hasta la entrada. En mi mente solo estaba enfocada en salir de ahí. Por todo lo visto entendía que mi mamá se había involucrado con gente mala, nuestra vida corría peligro. Así que tomé lo que pude y agarré un taxi para irnos mi papá y yo. Huimos a Poza Rica, donde ya nos esperaba una tía que sabía todo lo que había pasado. Nunca pudimos recuperarnos completamente de aquello. Por un buen lapso de tiempo veía sombras y seres horribles en mis sueños. Son innumerables las veces que despertaba bañada en un sudor frío por haber sentido unas manos que me tocaban. Mi papá nunca pudo recuperarse de su estado depresivo, envejecía cada día hasta que una noche simplemente su corazón se paró y dejó de respirar. Tuvo una muerte tranquila y eso me tranquilizaba, pero a la vez me ponía triste porque murió en depresión y extrañando a mi mamá. Mi vida transcurrió tranquilamente hasta que unas personas llegaron a la casa de mi tía preguntando por mi papá. Al indicarles que yo era su hija y que él había muerto, me dijeron una noticia que me entristeció. Mi mamá había muerto en extrañas circunstancias. Los hombres se identificaron como policías federales. Me hicieron muchas preguntas acerca de ella, cosas que no sabía, y al decirme las circunstancias de su muerte me dejaron llena de temor. Me mostraron fotografías de la escena. Había sido baleada en su consultorio, el cual fue incendiado junto con ella. Su cuerpo quedó carbonizado junto a la figura de ese demonio,
imagen que curiosamente estaba intacta. De aquel lugar solo quedaron cenizas y de toda la opulencia en la que nadaba mi madre no quedó nada. Con el tiempo regresé a la ciudad para retomar mis estudios universitarios. En una ocasión que visitaba a una amiga, la cual vivía detrás de nuestra antigua casa, vi a mi antiguo inmueble totalmente en ruinas. Los comentarios de los vecinos sentenciaban que los dueños de ese lugar no lograban vender la propiedad. Pasé el resto del día en la casa de mi vecina. Caída la noche sentí una necesidad de abrir la ventana de la habitación de mi amiga, que coincidentemente daba al fondo de mi antiguo hogar. Pensativa en estado catatónico quedé viendo lo que había quedado de aquella vida. De pronto y por unos instantes pude ver una enorme sombra de lo que parecía ser un animal con cuernos en cuclillas en el medio de los escombros de donde alguna vez estuvo el consultorio. Era una cabeza como de cabra que se asomaba y me veía entre las sombras. Fue justo en ese instante que escuché una voz en mi cabeza que comenzó a decirme algo que hasta la fecha lo recuerdo y me llena de un terror indescriptible. Tu familia te espera. Gracias por ver. No olvides dejar tu like y comentar, que eso me ayuda mucho. Hasta la próxima.